libro de Isaías, profeta mayor. Isaías capítulo 6. Se llama profeta mayor no porque sea más importante que otros profetas, ¿no? Sino porque su contenido es más extenso, ¿sí?, que los profetas menores. Amén. Si lo encontró, me dice amén. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad ahora de compartir tu palabra, Señor. Que ella sea para nosotros hoy verdadero alimento y comida en nuestro corazón. Que ella, Señor, nos consuele, nos exhorte, nos corrija, nos anime también en esta hora y nos lleve siempre, Señor, a alcanzar los propósitos que tú has soñado para cada uno de nosotros. Pon, Señor, un corazón sensible a tu voz y que tu palabra pueda hablarnos en esta hora. Y dame la gracia, Señor, para poder transmitir lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Lo que tú nos quieres hablar en esta hora. Sea tu gracia sobre nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Lo que acabamos de leer es el llamado, ¿sí?, del profeta Isaías. Es el llamado, por decirlo así, al ministerio o una consagración mayor del profeta Isaías. Es quizás uno de los llamados más conocidos y más poderosos que se puedan relatar del Antiguo Testamento, si lo pudiéramos mostrar de aquel modo. Isaías es considerado uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es el profeta que más habló acerca de Cristo. Es el profeta que más reveló cómo iba a ser el Mesías. De ahí su importancia y su trascendencia para nosotros hoy. Cuando uno estudia el profeta Isaías y comienza a leer sus profecías, no puede ignorar que muchas de ellas hablan acerca de la persona de Cristo. Él profetizó siglos antes de que el Señor comenzara su ministerio terrenal. Pero este relato y este llamado comienza con una primera verdad y lo manifiesta así Isaías. Dice textualmente: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Así comienza este relato. Y Usías fue uno de los grandes reyes sobre Judá. Fue uno de los grandes reyes que el Señor levantó para su pueblo. Está quizás David, Salomón en todo su esplendor, y después podría venir el rey Usías. Pero Isaías precisamente comienza este relato así: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Este mensaje lleva como título: un rey tiene que morir. Un rey tiene que morir. Ese es el título de este mensaje. Yo puse acá en primera persona: creía conocer a Dios y creía saber mucho acerca del Señor cuando era un adolescente, 15, 16 años. ¿Por qué? Porque conocía todo acerca del templo.
Conocía todo el funcionamiento de la iglesia. Conocía perfectamente, sí, a cada hermano que se desempeñaba, ya sea a tiempo completo en la iglesia o que cumplía alguna función dentro del templo sirviendo al Señor. Yo conocía todo porque me crié acá dentro de la iglesia y por lo tanto creía conocer plenamente al Señor. Incluso mi primer trabajo cuando tenía, no me acuerdo si 15 o 16 años, fue en la iglesia, fue en un verano. Me contrataron para reemplazar al hermano que hacía aseo en la iglesia. Yo quería trabajar, quería ganar dinero. Todos soñamos en algún momento con salir de vacaciones, mochilear. Yo dije, esta es mi oportunidad. Y trabajé haciendo aseo en la iglesia. Estuve casi 1 mes y medio trabajando. En aquel tiempo estaba el pastor Hugo, hoy es pastor en Quilicura. Él me contrató, él fue mi jefe. Y él supervisaba mi trabajo en aquellos años. Por lo tanto, yo conocía todo. Me sabía hasta los chistes de mi papá, en qué momento los iba a decir, cómo los iba a decir y cuál era la reacción que la gente iba a tener. Hay un término que se usa, no sé si usted lo ha escuchado alguna vez, se llama gimnasia bancaria. ¿Ha escuchado ese término? Voy a hacer gimnasia bancaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno se inserta en el mundo adulto, uno empieza a moverse y tiene que entender lo que es depositar, lo que es saldo, línea de crédito. En esos años cheques, había que cubrir los cheques, saber el saldo que uno tenía. Y a todo ese ejercicio se le llamaba gimnasia bancaria. Y había gente que se especializaba en eso. Sí, era experta en eso, sabía y conocía cada banco y dentro de cada banco conocía a cada cajera, sabía perfectamente quién era el tesorero de cada sucursal. De pronto llevaba algún regalo, algún chocolate, algo, alguna cajera para que lo dejara pasar primero. Conocía el mundo bancario al revés y al derecho. Y a esa gente sí se le llamaba que eran expertos en esto de la gimnasia bancaria. Bueno, yo era en alguna medida un experto en la gimnasia religiosa. Me sabía todas las cosas, sabía todo cómo funcionaba y creía que conocía al Señor. Hasta ese momento creía conocer todo porque sabía perfectamente cómo se hacían cada una de las cosas. Y a veces dentro de la iglesia también hay gente que es experta en esta gimnasia religiosa. Sabe todo, conoce todo, sabe perfectamente todo cómo se hace el desarrollo propio de la iglesia, del culto, pero eso no significa que conozca profundamente a Dios. ¿Está conmigo? ¿O me quedé solo? ¿Me sigue la idea? Se me seca la garganta, todavía estoy ahí batallando. Entonces, hay gente que sabe perfectamente todas las cosas y ve la iglesia de pronto como una organización en la cual se puede escalar y como algo en lo que yo puedo crecer, y ve el pastorado como lo máximo a lo que se puede aspirar. Y no ve la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y no ve la iglesia como algo en lo cual yo no voy escalando posiciones, sino que yo voy menguando. Porque Cristo dijo que el que quiera ser mayor debe ser siervo de todos. Ese es el liderazgo de Jesús. Un liderazgo que se pone la toalla y no tiene temor de arrodillarse y lavar los pies de sus discípulos. Es un liderazgo de servicio. Esa era mi historia. Yo iba camino a ser un espectacular gimnasta espiritual. Era un niño, era un adolescente, pero veía que mucha gente actuaba de aquel modo. Y quizás al igual que Isaías, muchas veces vine al templo, miles de veces. Quizás muchas veces también presencié cultos hermosos, maravillosos. Y salía con esa sensación, al igual que lo puede haber vivido el profeta Isaías, de que el Señor estuvo. Y quizás en verdad el Señor y su gracia estuvo.
Pero como leí en un libro y me encantó, lo profundo llama a lo profundo. Siempre hay más del Señor para nuestra vida. Para aquellos que tienen hambre, para aquellos que tienen sed de Dios, para aquellos que hacen de Dios el todo de su vida, siempre hay más profundidad. Porque uno con Dios puede tener una relación superficial, quedarse en la orillita, porque ahí no hay peligro. Pero Dios siempre nos invita a bogar mar adentro, a ir más profundo, a meternos en profundidad con Él, a no tener un cristianismo, ¿sí?, religioso, costumbrista, de rutinas. No, el Señor quiere con nosotros tener una relación viva, continua, profunda. Yo estaba siendo el candidato ideal para aquello, pero Dios tenía algo escrito para mí completamente distinto. Y yo le he contado otras veces. Yo tenía 16 años cuando me encontré con el Señor. Yo estaba ya por cumplir 17 años, esto fue en marzo, en 17 años cumplía en mayo. Salía del colegio ese año con 17, antiguamente salíamos antes, un poquito antes, y estaba en esta disyuntiva de qué estudiar, qué hacer de mi vida, hacia dónde voy en esta crisis propia de tomar una decisión, a qué voy a dedicar toda mi vida. Y hasta ese momento yo conocía a Dios de oídas, de lo que otros me habían dicho. Y en aquel momento yo hice una oración al Señor estando en la habitación de mis padres. Yo estaba solo en mi casa, no había nadie. Mis papás habían ido a un congreso que organizaba el pastor Fernando Chaparro. Y yo entré a la pieza de mis papás y en la radio estaba predicando un pastor llamado Edwin Álvarez. Y él predicaba de una forma muy particular que a mí me enganchó inmediatamente, porque yo estaba acostumbrado, yo era un gimnasta religioso, sabía todo, pero este hombre predicaba de una manera totalmente distinta. De pronto se paraba de predicar y llamaba a alguien, lloraba y seguía predicando, y después hacía un llamado y seguía predicando, se bajaba, y en esos años alguien relataba los congresos, ¿sí? Igual como que fuese una especie de partido de fútbol, porque no había imagen, relataba. Y decía, el predicador se bajó, subió a las tribunas a orar, no sabemos qué va a pasar. Volvió a predicar y volvía a escucharse la voz del predicador. Y eso a mí me enganchó. Y mientras escuchaba al pastor hablar, yo desafié al Señor. Y yo le dije, a mí siempre me contaron que tú me sanaste cuando yo era niño, yo estaba desahuciado, tenía meningitis, que profetizaron sobre mi vida. Pero todo eso para mí es una historia que me han contado. Yo no te conozco profundamente. Y si tú quieres usar mi vida como siempre me han dicho, háblame, tócame, haz algo, manifiéstate. Ese fue mi error. Y el pastor terminó de predicar, yo apagué la radio, me levanté de la cama de mis papás y salí hacia mi pieza. Y antes de que yo pudiera cruzar la puerta de la habitación de mis papás, yo caí al suelo. Algo cayó sobre mí y yo fui bautizado en el Espíritu Santo. Y yo no tenía explicación en mi mente, decía, ¿qué me está pasando? Yo trataba de pararme, no podía pararme, hablaba en lengua. Yo sabía lo que era hablar en lengua, pero nunca lo había experimentado. Y fui lleno del Espíritu Santo. Y ahí estuve por horas, hasta que logré reincorporarme, hasta que logré volver, irme a mi pieza, y ahí me quedé dormido hasta el otro día. Y al otro día desperté y dije, bueno, esto fue algo que pasó, voy a seguir con mi vida normal, y no pude. Como escribió Jeremías, había un fuego metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Y ahí el Señor cambió mi vida por completo.
Y no fue el único encuentro que he tenido con el Señor. Porque lo profundo llama a lo profundo. Siempre hay más del Señor. Siempre hay algo mayor. Isaías hasta ese momento era un profeta del Señor. Había ido muchas veces al templo a adorar a Dios, pero jamás había visto al Señor. Nunca había tenido un encuentro de tal profundidad con Dios. Y ese día Dios cambió completamente la vida del profeta Isaías. Pero ¿cuándo sucedió esto? Cuando murió el rey Usías. ¿Quién era Usías? Es la pregunta. Como dijimos, era uno de los grandes reyes de Judá. Reinó por 52 años y comenzó a reinar cuando tenía 16 años. Era un adolescente cuando tuvo que asumir el trono. Y fue fiel a Dios durante casi toda su vida. El Señor lo bendijo, lo hizo poderoso, extendió el reino, hizo huir a los enemigos de Israel. El Señor le dio gloria y honra al rey, pero enalteció su corazón y para su propia ruina entró en el templo y quiso él ofrecer una ofrenda al Señor. Entonces salen los sacerdotes y lo confrontan y le dicen: Dios no te ha llamado para esta labor. Y en aquel momento dice que aparece en la frente de Usías lepra y es tomado y llevado inmediatamente y ocultado. Y de aquella forma es que muere el rey Usías, lleno de lepra, porque trató de hacer algo para lo cual el Señor no lo llamó. Estamos muy serios. ¿Está conmigo? Amén. Como dijimos, era un niño y comenzó a reinar quizás lleno de temor, lleno de incertidumbre. 16 años, se mantuvo humilde en aquel momento, temeroso a Dios, y Dios lo bendijo. Acá hay dos principios espirituales muy poderosos, muy sencillos. Mientras reconozcamos que Dios es la fuente de nuestra bendición, el Señor estará con nosotros. Él nos acompañará, porque Él da gracia al humilde. Y dice la Escritura que Él habita con el humilde y el quebrantado de corazón. Dice que Él dirige y enseña su camino a los humildes. Salmo 25. Si usted quiere saber cuál es el camino que el Señor tiene para su vida, sea humilde delante del Señor. Y la humildad no tiene que ver con la ropa, ¿sí? Con la pobreza material, no. Tiene que ver con la actitud del corazón delante del Señor y delante de los hombres. Porque hay gente que dice: solo delante del Señor yo soy humilde. No, la humildad también se expresa con mi hermano, no solo con el Señor. Porque hay gente que a los ojos del pastor es humilde. Si el pastor me pide algo, yo voy. Pero si se lo pide otro hermano, ni que se le ocurra. No estoy para servirlo a él. No, soy humilde de corazón. Porque Dios da gracia al humilde. ¿Y qué pasa con el soberbio? Lo mira de lejos. Y dice que la soberbia para el Señor es abominación. Dice que aborrece los ojos altivos. No es solo que lo mira de lejos, dice que lo aborrece. Le causa en el fondo repugnancia a aquel que se presenta con altivez de corazón delante de Él. Dos principios espirituales. Dos caminos muy distintos. En uno el Señor estará conmigo cerca. En otro me va a mirar de lejos. ¿Cuántos puse acá iglesias y ministerios, aún familias, de pronto son destruidas porque nos involucramos en cosas que el Señor no nos llamó a hacer?
Si el Señor te llamó a servir dentro de tu iglesia local, como maestro o como evangelista o como un servidor dentro del cuerpo, ¿por qué pensar que hay algo mayor si ese es el don y esa es la función que el Señor me dio? ¿Por qué querer tomar algo que a mis ojos puede ser mayor si estoy pleno en este servicio al Señor? ¿Cuántas iglesias sí no están rodeadas de hombres y mujeres que en el fondo son oportunistas? No buscan servir a Cristo sino sus propios deseos. Y con palabras suaves y lisonjeras, dice la palabra, engañan a los ingenuos. No necesitamos de aquellos hombres, necesitamos de hombres y mujeres que amen la iglesia y el cuerpo de Cristo. Y Dios siempre los está buscando. Siempre. Dios busca hombres y mujeres que lo amen a Él y amen su obra. Isaías tenía sus ojos puestos y sus esperanzas humanas puestas en este rey terrenal. Por eso este relato comienza así. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Isaías pensaba que Usías era el hombre para levantar esta nación, para continuar lo que el Señor quería hacer con esta nación. Por lo tanto, cuando muere el rey, muere también para él sus esperanzas. Muere quizás para él también su confianza. Lo que no sabía Isaías es que estaba siendo candidato para una visitación divina. Isaías fue al templo quebrantado. Su esperanza había muerto. Él era el predicador del rey. ¿Qué pasaría ahora con su vida? ¿Quién cuidaría de él? Usías era su primo hermano y ya no estaba. Eso lo hacía Isaías un candidato perfecto para encontrarse cara a cara con Dios, porque iba a aprender un principio espiritual, dependencia absoluta de Dios. Cuando usted llega a la casa del Señor, sin esperanza, sin fuerzas, sin saber cómo el Señor lo va a ayudar frente a la situación que está viviendo, usted es un candidato perfecto para ver la gloria de Dios en su vida, porque va a aprender un principio espiritual, que mi vida solo depende del Señor. Mi vida no depende de los hombres, mi vida depende de la gracia y del favor de Dios. Pero este principio hay que aprenderlo y duele y es difícil de entenderlo. Isaías estaba quebrantado porque tenía en este rey puestas sus esperanzas. Nosotros debemos tener nuestras esperanzas puestas en el único rey que ha muerto y ha resucitado, en Cristo nuestro Señor. En Él debe estar puesta nuestra esperanza. En la escasez conoceremos al Dios proveedor. En el quebranto conoceremos al Dios que consuela nuestras vidas. Cuando nos sintamos desamparados, conoceremos las fuertes manos de Dios que nos levantan y nos sostienen. Conoceremos y veremos a Dios real en nuestras vidas. Cuando estemos atravesando el mayor conflicto, tal vez de nuestras vidas, es cuando más veremos a Dios real sobre nosotros. Pero eso Isaías aún no lo sabía. No sabía que ese quebranto iba a hacer que él viera al Rey de gloria, al Rey de reyes y Señor de señores. Dios nos quiere quitar toda muleta espiritual. Dios quiere quitar todo apoyo que impide que podamos ver al Rey en toda su gloria. Ese día Dios se muestra a Isaías
como un Dios y como un rey sentado en su trono. Ese era el mensaje. Usías murió, pero yo estoy firme en mi trono. La gloria de Usías no es comparable con mi gloria. Y ese es el mensaje que Dios siempre quiere entregar a nuestras vidas. Las cosas pueden cambiar, las situaciones se pueden volver adversas, pero yo sigo firme en mi trono. El trono del Señor no está vacío. Él sigue ocupando su trono. Dios quiere revelarse y sacar de nosotros todo aquello que impide que podamos ver su gloria en plenitud. Y yo quiero decirte algo hoy, y quizás alguien lo va a escuchar a través de la radio. No fueron los hombres, fue Dios el que permitió el proceso que estás viviendo. Es el Señor, es Él. Dios quitará todo aquello que impide que podamos conocerlo a Él. Dios permite de pronto separarnos de situaciones, separarnos de personas, separarnos de trabajo, separarnos de relaciones, para que podamos verlo a Él. Fue Dios el que separó a Eliseo de Elías, porque Eliseo estaba cómodo sirviendo a Elías. Hasta ese momento Eliseo era el ayudante de Elías. Le llevaba el agua, lo asistía en todo. Eso era cómodo, estaba con el hombre de Dios, con el profeta de Dios, con el hombre que en ese momento era el ungido del Señor. Pero Dios lo arrebató. ¿Para qué? Para que Eliseo pudiera conocer él a Dios en profundidad. Lo sacó, se lo llevó. Y ahora Eliseo iba a conocer al Dios de Elías. Ya no estaba Elías para hacer el milagro. Ya no iba a estar Elías, ¿sí?, para traer una palabra de Dios al pueblo o para cerrar los cielos a través de su oración. Ahora iba a estar Eliseo para traer una palabra de Dios al pueblo. Dios nos saca de situaciones porque quiere llevarnos a tener un encuentro con Él profundo. Quita gente de nuestro camino, nos aparta, y a veces eso nos duele, nos quebranta, y pensamos que fueron los hombres, pero fue la mano del Señor. Si tú estás acá, en esta nación, es porque el Señor lo ha permitido. Él te trajo hasta esta nación para que lo conocieras a Él en profundidad, como el Dios que sustenta, como el Dios que provee, como el Dios que consuela, como el Dios que abraza, como el Dios que hace justicia sobre tu vida. Nos saca de donde estamos para que podamos encontrarnos con Él en profundidad. Ahora Eliseo debía abrir el Jordán por él mismo. Ya no estaba Elías para orar y que el Jordán se abriera. Ahora llegó tu tiempo, tu momento. Ya no puedes depender de otros. Es el tiempo de que tú tengas tus propias vivencias y experiencias con el Señor. Ya no puedes ser el Dios del pastor, el Dios de quien me lidera, el Dios del hermano que me trajo a la iglesia. Ahora debe ser mi propio Dios. Y yo debo de conocer al Señor. Pero Dios no puede ser el rey en nuestra vida hasta que los demás reyes que hay en nuestro corazón mueran. Porque Dios es un Dios celoso y Él quiere el primer lugar en nuestro corazón. Pero Dios no va a competir por aquello, porque eso es indigno del Dios que servimos. La puerta de nuestro corazón
se abre desde adentro. Dice la Escritura que Él está a la puerta y llama. Y que si alguno abre la puerta, dice, cenaré con Él y Él conmigo. Dios está golpeando la puerta de nuestro corazón continuamente, porque quiere tener profundidad con cada uno de nosotros. Quiere tener una relación con cada uno de nosotros. No quiere gimnastas religiosos, quiere hijos que lo aman a Él como Padre. Por eso está golpeando nuestra puerta, para que podamos abrir nuestro corazón y Él pueda ser el Rey en plenitud en nuestras vidas. Dios, puse aquí, me ha llevado a un punto que jamás pensé llegar, donde estoy hoy acá parado, predicando. Él me quitó todo apoyo, me quitó todo aquello que podía impedir que mi mirada estuviese puesta solo en el Rey de Reyes. Pero también tuve que tomar decisiones para matar a los reyes que impedían ver al Rey en mi vida. Dios nos guía, nos aparta de situaciones, pero también tenemos que tomar decisiones, cada uno de nosotros, para poder ver al Señor en plenitud manifestado sobre nuestras vidas. ¿Qué rey debe de morir para que tú puedas ver al Señor? ¿Qué debes de matar en tu vida para ver al Rey en toda su gloria? Porque qué tristeza es tener una vida cristiana sin haber conocido en profundidad jamás a Cristo. Hablar de Él y nunca haberlo conocido. Qué tristeza es venir a la iglesia una y otra vez y nunca haberse encontrado en profundidad con Cristo. Juntar años, decir yo llevo 30, 40, 50 años y nunca haber sido transformado por el Señor. Nunca haber tenido un encuentro profundo con Dios. Porque esos segundos que Isaías pasó en la presencia de Dios transformaron su vida para siempre. Nunca más volvió a ser el mismo profeta. Nunca más fue el mismo. Y en medio de aquella visión, Isaías se siente pecador delante del Señor y se reconoce como tal. Mis labios son inmundos, habito en medio de un pueblo inmundo. Voy a morir porque mis ojos están viendo al Rey. ¿Y cuál es la respuesta divina? Toman un carbón encendido y purifican sus labios, los santifican para la obra, para prepararlo, para ser enviado. Porque después de aquello viene la pregunta: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién va a proclamar la verdad? Cuando uno tiene un encuentro profundo con el Señor, se reconoce siempre pecador. Hay temor, porque estamos delante de un Dios santo. Pero ese es un temor que nos lleva a consagrarnos al Señor. Y esa consagración tiene un propósito: hacer la obra de Dios, hacer la obra del Señor. ¿Qué rey debe de morir en mi corazón para que mis ojos puedan ver al Rey de Gloria? ¿Qué rey debe de morir en mí para que pueda ver al Señor en toda la plenitud que Él quiere? Para tener ese encuentro profundo con el Señor, que marque mi vida, que marque mi ministerio, que marque los sueños que tengo en el Señor, para ser santificado por Él, para ser enviado a lo que Dios quiere para mi vida. Y hacer la obra del Señor no es solo pararse aquí en este púlpito. Donde usted está, usted es la iglesia del Dios vivo. Donde usted está, usted tiene palabras de vida.
El Señor lo puede usar para traer sanidad, libertad, para que gente se pueda encontrar con Cristo. Pero ¿qué es lo que está en mi corazón que impide que yo pueda tener este encuentro más profundo con Dios? Yo no me quiero quedar en la orilla o que el agua me llegue a los tobillos. ¿Se acuerda de esa visión? O que me llegue a las rodillas, o que cubra tal vez mis hombros. Yo quiero ir a lo profundo con el Señor. Quiero nadar en las profundidades del Señor. Hay hombres que tienen tal pasión que se preparan por años para correr 10 segundos. 4 años se restringen de ir a fiestas, de vida social, de su alimentación. Por 4 años. Y se levantan y entrenan todos los días. Y su cuerpo se resiente. Y es difícil, es doloroso, nadie los ve. Solo es su propia conciencia para correr 10 segundos. ¿Y saben por qué hacen eso? Porque eso es la pasión de su vida. Eso es la pasión de su corazón. Esos 10 segundos que corren llenan su corazón. No todos logran el primer lugar. Muchos saben y corren sabiendo que no van a ser el número 1. No corre los 100 metros planos en 9.97 segundos. Lo corren en 11, en 12, en 13. Pero eso es la pasión que consume sus vidas. ¿Cuál es tu pasión? ¿Es Cristo la pasión de tu vida? ¿Qué estás dispuesto a cambiar, a dejar, a sacrificar, porque Cristo sea el todo de tu vida? Por tener un cristianismo profundo con el Señor. Porque nosotros no corremos para obtener una medalla perecedera. Corremos para obtener, sí, la corona que Cristo tiene preparada para cada uno de nosotros. Pasión, pasión. Algo que la iglesia fue perdiendo, pasión. Profundidad en el Señor. Mi mensaje se fue totalmente para otra parte. Pero es lo que el Señor llama a la iglesia, a amarlo a Él profundamente, a entregarnos profundamente al Señor, a no tener un cristianismo superficial. Si hay hombres dispuestos a dar su vida por 10 segundos, tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por Cristo, por el Señor. ¿Qué rey tiene que morir para que podamos ver al Señor? Póngase de pie.